Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a su canal Me Explicas Anatomía. El día de hoy vamos a hablar acerca del tercer par craneal. Muy bien, ya otra vez regresamos a la realización de los videos. Perdón tanto tiempo de ausencia, pero era necesario precisamente este pequeño tiempecito. Pero bueno, entonces vamos a continuar con el tercer par craneal. Muy bien, ahora el tercer par craneal vamos a iniciar con un pequeño caso clínico para que ustedes como que tengan una mejor noción del por qué me quiero aprender cada parte de este tercer par craneal. Entonces, esta paciente que voy a mostrarles a continuación es una paciente femenina de unos 30 años de edad, la cual hace referencia a que presenta desde hace más o menos unos 20 días una situación en su ojo del lado izquierdo. Muy bien. Ahora, ¿qué presenta esta paciente? Bueno, primero, ella dice que comenzó con un dolor que estaba alrededor de su ojo, se le conoce como dolor periorbitario. Muy bien. Ahora, que este dolor hace referencia que se le iba hacia la parte posterior del mismo ojo, entonces refiere dolor retroocular. Ahora, este dolor dice que es quemante, entonces le hacen referencia como un dolor urente, es un dolor severo, constante, y que se tomó naproxeno, se tomó paracetamol, se tomó ibuprofeno y nomás no cedía el dolor, es decir, no sentía mejoría. Ahora, cuando empezó, ella notaba que tenía dificultad para ver, entonces ella veía doble. Entonces, lo que nosotros le referimos como diplopía, dice que le lagrimea mucho este ojo, a esto le decimos epífora, y cuando ella se observaba al espejo, notaba que el párpado, ¿ok?, de su ojo del lado izquierdo también estaba ligeramente caído. Muy bien, ella trataba de abrir los ojos y notaba que simplemente este párpado no respondía de forma adecuada. Muy bien, ahora, también notaba que su ojito estaba ligeramente hacia la porción lateral. Muy bien, entonces cuando la revisamos, veíamos que ella tenía incapacidad de mover el ojo hacia la porción medial, es decir, no podía mirar para acá y su ojo en una posición neutra se desviaba hacia abajo y hacia la porción lateral. Curioso el caso, ¿no creen? Bueno, ella lo único que refería es que como antecedente había tenido muchos fuegos labiales muy recurrentes. ¿Bien? Por lo tanto, cuando se le hicieron los exámenes, se revisó, se valoró, entonces, incluso se le mandaron a hacer exámenes de imagen, pues los laboratorios, ninguno presentaba algo relevante que se pudiera pues asociar precisamente a este padecimiento. Muy bien, sale, pues al final la paciente ya comentaremos al final que la paciente presentó herpes zóster, ¿de acuerdo? Fue una infección por herpes zóster y que le generó una parálisis del nervio oculomotor. ¿Bien? Entonces, muy interesante la parte de este caso clínico, ¿no? Pero vamos a ver entonces qué pasaba con este virus, o qué pasaba, no con el virus, sino más bien con el tercer par craneal. Bueno, hay que recordar que el tercer par craneal presenta tres puntos importantes: un origen real, un origen aparente y un origen óseo. Ahora, de estos tres componentes vamos a notar que este tercer par craneal tiene la cualidad de ser exclusivamente hablando motor y tiene dos elementos importantes. Una porción que se le conoce como la porción motora, ¿sale?, eferente visceral, y la porción motora, bien, eferente somática. Ahora, estos dos componentes, lógicamente, aunque son motores, uno tiene que ver con el músculo liso que se encuentra en la porción interna al globo ocular. Mientras que la porción somática van a ser los músculos que van a estar alrededor de este globo ocular, es decir, los músculos extrínsecos del ojo, que están constituidos de músculo estriado. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con músculo estriado y piel siempre se le hace referencia como somático. Y todo lo que tiene que ver con la porción de músculo liso, pues en este caso las vísceras, pues lógicamente se llama visceral. Esos son los dos elementos que debemos entender. Muy bien, ahora, cabe resaltar que en el motor ocular su origen real va a estar a nivel de la porción mesencefálica. Miren, aquí en esta imagen vamos a representar, y de hecho voy a encerrar propiamente a mi mesencéfalo. Este es mi mesencéfalo. Bien, aquí tenemos esta lámina que se llama lámina cuadrigémina o lámina tectal. Muy bien, o simplemente los colículos superiores y los colículos inferiores.
Y hacia adelante vamos a encontrar otras dos porciones, entre ellas la región de la calota y la región del pedúnculo cerebral. De hecho son dos. Bien, ahora justo a este nivel, en la porción del colículo superior, vamos a encontrar un complejo nuclear, así le vamos a referir. El complejo nuclear visceral solamente es un núcleo importante que se encuentra a nivel del colículo superior, y este núcleo, ¿okay?, se le conoce como el núcleo de Edinger-Westphal. ¿Sale? Edinger-Westphal. Ahora, ¿para qué me sirve este núcleo de Edinger-Westphal? Bueno, pues este es el núcleo que va a dar origen a las porciones nerviosas, muy bien, que van a dirigirse a los músculos intrínsecos del ojo, muy bien. Ahora, los que van hacia la porción, muy bien, externa, es toda una masa nuclear, muy bien, y ese complejo nuclear van a formarse por un núcleo central, ¿sale?, un núcleo medial y tres núcleos, muy bien, laterales. A eso se le conoce como el complejo nuclear motor, ¿sale?, pero somático. Bien, entonces cada uno de estos núcleos tiene una referencia que va a dirigirse propiamente a los músculos extrínsecos del ojo. Esto lo trataremos un poco más adelante, solamente queremos establecer dónde está el origen real. Ahora, el origen aparente. En el caso del origen aparente, nosotros vamos a encontrar hacia la porción anterior una región que se le conoce como peduncular. La región peduncular, fíjense bien, vamos a cambiar un poco la situación de la imagen para que veamos precisamente cómo está esa parte de la región peduncular. Entonces, esta imagen la estamos viendo desde adelante y hacia abajo de la porción cerebral. Entonces, ¿por qué hacia abajo? Bueno, porque esto literalmente está en la parte más inferior, ¿ok?, o en la base, si quieren decirlo así, de la porción cerebral. Y esto que ya viene aquí es la conexión con la porción del tronco del encéfalo. Ahora, ¿qué vamos a encontrar aquí? Bueno, esto que voy a rayar a continuación, vamos a ponerlo de azul, esto viene aquí, se le conoce como pedúnculo cerebral. Tenemos dos, uno de un lado y otro del otro lado, ¿ok? Esos pedúnculos cerebrales forman parte de la porción mesencefálica y van a formar grupos de conexión entre la primera porción del tronco del encéfalo y nuestro cerebro. De tal manera que entre ellos dos va a existir un espacio, y este espacio se le conoce como fosa interpeduncular. Esta es la fosa interpeduncular. Ahora, de la fosa interpeduncular, en el fondo vamos a encontrar una región donde hay muchos puntitos. Muy bien, si ustedes notan, aquí hay varios puntitos. Ese es el punto más profundo de la fosa interpeduncular. Se le conoce como sustancia perforada posterior. ¿Sale? Ahora, fíjense bien, las cintas que se encuentran justamente hacia las porciones de la fosa interpeduncular, esta cinta que viene aquí, y aquí su hermana gemela que viene hacia acá, vienen desde el borde medial de la región del pedúnculo cerebral. Estas cintillas son precisamente el tercer par craneal. ¿Muy bien? Ahora, estas dos cintillas, una vez que emergen a partir de su origen aparente, se van a dirigir ahora hacia las porciones laterales de una zona que se le conoce como seno cavernoso. Ahora, fíjense bien, ¿qué es el seno cavernoso? No es otra cosa más que una porción de dura madre que genera invaginaciones y va a ayudar a formar un sistema de cavernas por donde va a pasar justamente el sistema venoso, es decir, por donde va a cruzar la sangre venosa. Entonces, para aquellos que todavía tengan como la duda, fíjense bien, este es mi tercer par craneal. Aquí viene el tercer par craneal. Nótese que cruza a los lados del respaldo de la silla turca. Miren, aquí está el respaldo de la silla turca. Justo todo esto que estoy coloreando, toda esta parte, está cubierto de dura madre. Y todo esto que está aquí, incluyendo la parte que viene aquí abajo, todo esto está cubierto de dura madre. Esta parte, todo esto, es el seno, ¿ok?, cavernoso. Ahora,
Si seguimos con el trayecto entonces de mi nervio, que lo vamos a recolorear para no confundirlo con la otra parte azul, entonces este nervio pasa a un costado precisamente de nuestro seno cavernoso y después va a cruzar a su origen óseo. Su origen óseo va a estar precisamente hacia la órbita a través de un espacio que en la porción endocraniana se le conoce como hendidura esfenoidal y hacia la porción exocraniana se le conoce como fisura orbitaria superior. Cuando cruza esta región es importante denotar que va a pasar a través de la porción tendinosa que se forma en este cono que se encuentra propiamente hacia la porción de la órbita. Ahora, vamos a explicarlo para que puedan entenderse en esta región. Quitamos esto, quitamos esta otra parte y vámonos directamente con una imagen de la órbita. Entonces aquí tenemos la órbita, ¿vale? Justamente aquí, fíjense bien, este agujero que está acá, ese agujero es precisamente el agujero del conducto óptico. Entonces por aquí es donde va a ingresar el nervio óptico y por aquí va a emerger la arteria oftálmica. ¿Muy bien? Ahora, este espacio que voy a pintar de azul, todo esto es la fisura orbitaria superior. ¿Muy bien? Ahora, fíjense bien. Entonces, por la vista endocraniana, este mismo espacio se le conoce como hendidura esfenoidal. Por la porción exocraniana u orbitaria, se le conoce como fisura orbitaria superior. ¿Vale? Ahora, ¿qué sucede aquí? Bueno, ¿se acuerdan que existe un cono que está formado por los músculos extrínsecos del ojo? Bueno, pues ese cono, al final, ¿ok? O su inicio, si quieren decirlo así, va a agarrarse de un tubérculo que se encuentra justamente aquí abajo. Ese tubérculo se llama tubérculo infraóptico. En ese tubérculo, entonces, ¿qué vamos a localizar? Vamos a localizar una porción tendinosa, muy grande, por cierto. Esa porción tendinosa se forma por la convergencia de los músculos extrínsecos del ojo. No todos, pero sí de la mayoría. Ahora, esta porción tendinosa va a formar dos anillos que van a rodear, ¿sale? Hacia la porción del agujero óptico. Por lo tanto, esta región tendinosa se le conoce como anillo óptico. Y la otra porción es una región tendinosa que va a empalmarse encima de la fisura orbitaria superior. Ahora, este anillo tendinoso que se forma aquí se le conoce como anillo de Zinc. Muy bien, para aquellos que les gustan los epónimos, este es el famoso anillo de Zinc. Solamente esta parte. Ahora, el tendón, todo el tendón se le conoce como tendón conjunto, ¿ok? Y ese tendón conjunto, pues también le llaman tendón conjunto de Zinc, ¿vale? Pero no confundir, solamente esta pequeña parte, solo este anillo se le conoce como anillo de Zinc. ¿Cuál es la característica o por qué es importante esto? Bueno, pues porque hay elementos que pasan por dentro y elementos que pasan por fuera. Solamente para fines de explicación de este video, vamos a denotar que por aquí va a pasar el tercer par craneal. Y justamente aquí, este tercer par craneal se va a dividir en dos porciones, una porción superior y una porción inferior, ¿vale? Hasta aquí es lo que nos interesa. ¿Por qué? Lo que pasa es que este tendón, ¿ok? Va a estar formado entonces por varios músculos, entre ellos músculos que sus fibras vienen de forma longitudinal, si quieren decirlo así, pero vienen de forma recta. ¿No bien? Unas que vienen hacia arriba, unas que vienen hacia abajo, unas que forman la porción medial y otras que forman la porción lateral. A estos entonces les vamos a llamar músculos rectos. Entonces tengo recto superior, recto inferior, recto medial, recto lateral. Bien, esos son los cuatro músculos principales que ayudan a formar precisamente este tendón, el tendón. Ahora, anexos a estos van a estar un músculo que viene de forma oblicua hacia la parte superior y así se llama oblicuo superior, porque sus fibras son de forma oblicua. Muy bien. Y vamos a tener otro músculo que nos ayuda a elevar el párpado superior y así se llama el músculo, elevador del párpado superior. Ellos son todos los músculos que nos ayudan a formar entonces este tendón de Zinc. Ahora, existe otro músculo que mueve al ojo, pero que no forma parte de este tendón. Precisamente este músculo, ¿ok? Es llamado oblicuo
inferior, que viene una pequeña porción de la cresta en el maxilar. Bien, aquí abajo. Esta parte es el oblicuo inferior. Oblicuo superior, oblicuo inferior, recto inferior, recto medial, recto lateral y el elevador del párpado superior. Ahora, ¿cuál es la característica? Bueno, no olviden estos músculos porque recordemos, cada núcleo del complejo nuclear somático va a alcanzar a alguno de estos músculos. Por ende, el nombre del nervio, del par craneal, se llama motor ocular común, porque abarca varios músculos en común. ¿Sale? Ahora, ¿qué vamos a notar entonces? Bueno, ya mencionamos origen real, ¿sale? Son los núcleos a través de la porción mesencefálica, origen aparente, la fosa interpeduncular, y el origen óseo, que es la fisura orbitaria superior. ¿Bien? Ahora, fíjense bien, ya tenemos bien delimitada esta región. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, tenemos dos componentes. Un componente que se le refiere como el componente somático, que ya hablamos de él, y el componente, muy bien, visceral. El componente visceral tiene una característica. El tercer par craneal, justo donde se localiza la porción del cono, al principio del cono, hay un ganglio. Y ese ganglio es muy importante. ¿Por qué? Porque ese ganglio es el punto de relevo del tercer par craneal. ¿Por qué? Porque ese punto de relevo me va a dar axones que se van a dirigir hacia los músculos intrínsecos del ojo. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles músculos intrínsecos del ojo? Bueno, van hacia el músculo ciliar, ¿bien? Y se va a dirigir también hacia el músculo, ¿sale? Constrictor de la pupila, que esos son como los más importantes, al menos en esa región. Entonces, repito, se dirigen al músculo constrictor de la pupila y se dirigen hacia el músculo ciliar. Ahora, ¿con qué objetivo? Bueno, lo que pasa es que este par craneal en especial tiene la característica de ayudarnos a contraer la pupila para poder entonces regular la luz, ¿bien? Que entra precisamente a nuestro ojo. En el caso del músculo ciliar, nos ayuda precisamente a la acomodación de una porción que se le conoce como cristalino, que ahorita nada más se los voy a poner acá. ¿Ok? Nos ayuda precisamente a la acomodación del cristalino para poder enfocar. Entonces, tenemos varios reflejos que se van a generar a partir de la inervación de este tercer par craneal. Por eso les digo que suena sencillo, porque la mayor parte del tiempo solo decimos origen real, origen aparente y origen óseo. Nada más mencionamos algunas partes del trayecto, pero no relacionamos la parte parasimpática, que de hecho es la parte visceral, y la parte somática. Entonces eso es lo que vamos a ir relacionando a continuación. ¿Vale? Bueno, muy bien, ya tenemos cuál es el trayecto, ya tenemos entonces origen real, origen aparente y origen óseo, ¿va? Ahora, entonces vamos a empezar a hablar como tal de los orígenes, ¿vale? Pero vamos a hacer desde una perspectiva ya más específica. ¿Cómo más específico? Bueno, vamos a colocar entonces una imagen aquí y del primero que vamos a mencionar es del núcleo de Edinger y Westphal, ¿bien? Ahora, la porción del núcleo de Edinger-Westphal tiene la característica de estar localizado justo en esta región, a nivel del colículo superior, un poquito más adelante de donde se del acueducto, ¿no? Del acueducto mesencefálico, cerebral o de Silvio. Aquí viene el núcleo, ¿bien? Ahora, este núcleo tiene la característica de enviar de forma bilateral, ¿bien? Y homolateral sus axones, y aquí van a salir por la fosa interpeduncular. Una vez que sale, sigue su trayecto ya mencionado y entonces va a alcanzar a la porción del cono, que ya también habíamos mencionado. Cerca del cono está el ganglio ciliar, va a generar un relevo de neuronas en ese punto y de ahí las fibras se van a dirigir alrededor del globo ocular hasta introducirse al músculo ciliar y a nuestro músculo constrictor de la pupila. Muy bien, ese es el trayecto de la porción nuclear que hace referencia al de Edinger-Westphal. Muy bien, EW. Ahora, de ahí vamos a encontrar ahora un núcleo que se le conoce como núcleo central. Muy bien, el núcleo central tiene una característica muy importante. Este núcleo central se ubica por debajo de la porción del núcleo de Edinger-Westphal. Ahora, este núcleo central también envía sus axones, muy bien, en el mismo trayecto,
que la porción de Edinger-Westphal. Nada más que aquí viene una situación. Este subnúcleo central, muy bien, también da dos porciones, una derecha y una izquierda, y estas se van a dirigir hacia el músculo elevador del párpado superior. ¿Muy bien? Entonces, todas estas van para el elevador del párpado. Y vienen de un mismo núcleo y de forma ipsilateral, es decir, del mismo lado. Ahora, este es del núcleo central. ¿Muy bien? Así se llama, núcleo central. Ahora bien, de ahí vamos a tener un complejo que se le conoce como complejo lateral. Muy bien. Dentro de este complejo lateral tenemos un núcleo que se llama núcleo medial. Sí, ya sé que suena un poco engorroso y suena un poco difícil, pero vamos a dejarlo simplemente como núcleo medial. Entonces, el núcleo medial lo vamos a tener, ¿ok?, al ladito del núcleo central. Tiene una cualidad. Este núcleo, ¿muy bien?, tiene la característica de enviar sus axones, pero de forma contralateral. ¿A qué me refiero? Que aquí tengo un núcleo medial, aquí tengo otro núcleo medial, y entonces, en vez de enviar sus axones de forma ipsilateral como los otros núcleos precedentes, entonces estos sí van a entrecruzarse. Entonces, el del lado derecho se dirige hacia el lado izquierdo, y el del lado izquierdo hacia el lado derecho. ¿Bien? Y no pierdan de vista esta parte, no olviden el núcleo medial. Entonces, va de forma contralateral. Ahora, ¿para qué músculo va? Bueno, ¿se acuerdan que el del núcleo central va para la porción del elevador del párpado? Bueno, pues se dirige hacia la parte contralateral del músculo recto superior. Entonces, alcanza al recto superior. ¿Vale? Entonces, elevador del párpado superior. ¿Ok? Aquí en los de azul vamos a dejar el músculo ciliar, que se encuentra dentro del ojo, y hacia la porción del constructor de la pupila. El constrictor de la pupila. Ya está. Listo. Ahora, el complejo lateral son tres núcleos importantes. Un núcleo que se dirige hacia la parte más anterior. Ese núcleo se le conoce como la porción del núcleo ventral. Este núcleo ventral va a enviar sus axones de forma ipsilateral, o sea, es decir, del mismo lado. Entonces, ¿para dónde va? Se dirige para la porción del recto medial. Muy bien. Ahora, acuérdense, esto se le conoce como núcleo ventral. ¿Bien? También hacen referencia como ventrolateral, pero la verdad es como que muy complicado estar mencionando todo eso. Del complejo del tercer par craneal no tiene más connotaciones, entonces simplemente lo vamos a dejar como núcleo ventral. Ahora, vamos a tener un núcleo que se le conoce como núcleo intermedio, ¿ok? ¿Por qué? Porque no está ni muy adelante, pero tampoco está tan atrás. También va a enviar sus fibras de forma ipsilateral, es decir, del mismo lado, y estas se van a dirigir para el músculo oblicuo inferior. Entonces se alcanza al oblicuo inferior. Muy bien. Entonces, ya tenemos varios músculos involucrados en esta parte. Por último, vamos a tener a la porción que se le refiere como dorsal, simplemente dorsal o posterior. Ahora, este núcleo tiene la característica, vamos a ponerlo de un color un poco más moradito. Ok. Y entonces, este núcleo dorsal es el que se encuentra en la parte más posterior. Eso solamente es para fines de enseñanza, para fines escolásticos. Entonces también envía sus axones de forma ipsilateral, o sea, del mismo lado. ¿Y para dónde los va a enviar? Bueno, pues va para el músculo recto inferior. ¿Muy bien? Ahora, cuando van hacia el músculo recto inferior, entonces, si ustedes notan, el primero, que es el de Edinger-Westphal, es para de forma bilateral, o sea, va para ambos ojos. ¿Ok? El núcleo central lo mismo, va para ambos ojos. Ahora, los núcleos que van de forma individual, en este caso el núcleo medial, este es el único que va de forma contralateral, es el único que hace la porción del quiasma. ¿Sale? Y el resto son ipsilaterales y también van exclusivamente a un solo músculo. ¿Muy bien?
esa es como la característica fundamental de cómo están distribuidos los núcleos propiamente de esta región. Ahora, bueno, ¿se acuerdan entonces que nosotros vamos a tener varios componentes, ¿vale? Ya que tenemos esos componentes, entonces ahora sí podemos ir determinando que la infección que tuvo nuestra pacientita, entonces fue, pues precisamente alguno de estos músculos y que ella tuvo la incapacidad de poder generar la movilización del ojo. Y ahorita vamos a ir viendo por qué. Muy bien. Vamos a cambiar la imagen. Vamos a quitar tantito esto. Vamos a retomar un poco lo de los músculos por lo siguiente. Fíjense bien. El ojo representa diferentes ejes de movimiento, ¿ok? Al presentar diferentes ejes de movimiento, entonces vamos a notar lo siguiente. Entonces, nada más recordemos, el tercer par craneal va a inervar en el componente somático a la porción del recto medial, ¿vale? Al recto superior, al elevador del párpado superior, que aquí no está, pero nada más lo vamos a poner como SP, ¿bien? A la porción del recto inferior y al oblicuo inferior, ¿bien? Ahí están los componentes de los cuales va a estar encargado el tercer par craneal, de ahí el nombre motor ocular común, ¿vale? Ahora, fíjense bien entonces, ¿qué sucede? Nosotros vamos a notar que todos estos músculos van a formar movimientos del ojo, ¿bien? Entonces, si yo muevo, noten lo siguiente, si yo muevo entonces a el recto medial, entonces ¿qué va a hacer? Bueno, todo el componente del ojo va a ayudar a girar hacia la porción medial. Esta es una situación interesante por la que nuestra paciente no podía generar pues precisamente su movimiento hacia la porción medial, porque el fragmento, ¿okay?, nervioso que llega a este punto pues estaba precisamente irritado por por el herpes, ¿vale? Ahora, pero vamos a tener otros movimientos, ¿no bien?, que va a realizar mi ojo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera mirar hacia la porción superior, fíjense bien, si yo quisiera mirar hacia arriba, entonces yo tengo que utilizar a dos músculos importantes, ¿vale? Tengo que ocupar el recto superior. ¿Por qué? Porque el recto superior es el que me va a ayudar a desplazar la mirada hacia arriba. Pero también me tengo que apoyar de la porción del oblicuo inferior. Y aquí es donde empieza a haber como una contradicción, porque me van a decir, bueno, ajá, ¿cómo el oblicuo inferior? Pues no, el oblicuo inferior jala, sí, sí jala. Pero lo que hace es que la pupila se va a desviar hacia la porción, ¿sale?, superior. Entonces, si yo jalo esto, entonces mi pupila hace esto, este movimiento hacia arriba. ¿Muy bien? Ahora, cuando hace este movimiento, se le hace referencia como el movimiento de extorsión. Y sí, suena como si me estuvieran extorsionando, pero así se llama, extorsión. ¿Ok? Es una torsión que se dirige hacia la porción lateral en este movimiento. Entonces, tanto el oblicuo inferior como el recto superior nos van a ayudar a generar la mirada hacia arriba. ¿Bien? Ahora, si yo quiero mirar hacia abajo, bien, entonces ¿a quién ocupo? Ah, pues ahora voy a ocupar a la porción del recto inferior y voy a ocupar ahora a la porción del oblicuo superior. Aquí el oblicuo superior no está inervado por el tercer par craneal, está inervado por el cuarto, de tal manera que si yo le digo a mi paciente, mire usted hacia la porción inferior, entonces también estoy evaluando al cuarto par craneal, ¿bien? Que esa es una situación interesante. Entonces, cuando yo hago la exploración, le pido a mi paciente que mire hacia arriba, mire hacia abajo y mire hacia la parte medial para poder evaluar a nuestro tercer par craneal. Si yo lo evalúo hacia la porción externa, el recto lateral o recto externo, me prefiero decirle recto lateral, tiene la característica de ser inervado por el abducens, o sea, por el sexto par craneal. Por eso tampoco lo mencioné cuando hablamos de la inervación. ¿Muy bien? Ahora, vamos a nada más hacer la referencia, ¿ok?, que los movimientos de intorsión y extorsión, la intorsión es cuando voy de forma medial, o sea, que llevo la pupila hacia abajo y hacia medial. La porción de extorsión es que voy a llevar la pupila hacia arriba y hacia afuera, ¿bien? Entonces, para que no se les vaya a olvidar, ¿bien? Hacia arriba y hacia afuera es extorsión, hacia medial y hacia abajo es intorsión, ¿vale? Ahora,
podríamos decir que la intorsión, bueno, es que aquí lo estoy señalando como si estuviera haciendo lo mismo, pero no, realmente va hacia el otro lado, ¿ok? Entonces esto va hacia acá y va hacia abajo, ¿vale? Entonces, para que no tengan así ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros analizamos a nuestro paciente? Bueno, el elevador del párpado superior obviamente está inervado por el tercer par craneal. Entonces, como se ve afectado el conjunto de fibras que llegan a este punto, entonces por eso tengo ptosis palpebral. Como tengo afectada la porción medial, entonces mi incapacidad de moverme medialmente, ¿sale? Es lo que voy a encontrar en mi paciente. Ahora, cuando tengo una posición neutra, ¿bien? Recuerden que mi paciente miraba hacia abajo y hacia un lado. No olviden que entonces, ¿quién está jalando? El músculo oblicuo superior, que es inervado por el cuarto par craneal. Muy bien. Y mencionábamos que era hacia la parte lateral, entonces está jalando también el sexto par craneal. Muy bien, por lo tanto, aquí es donde este par craneal no está funcionando de forma adecuada en una posición neutra. Eso era lo que tenía nuestra paciente. Ahora, vamos a dejar el video hasta aquí, porque 31 minutos son bastantes, pero vamos a hablar en el siguiente video del componente visceral. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, vamos a ver por qué mi paciente veía doble, ¿muy bien? Y por qué mi paciente entonces tenía dificultad para poder enfocar precisamente algunos objetos. Bien, si les gustó el video ya saben que lo pueden compartir, ya saben que pueden también escribir en los comentarios qué les pareció, si no les gustó, por qué no les gustó, qué fue lo que le faltó, qué fue lo que le falló, qué impresión tienen, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que cuídense mucho, nos vemos en la próxima, adiós.